Hey yo, chavales, primer vídeo de YouTube. ¿Quién me diría a mí que algún día acabaría subiendo vídeos a YouTube? Ya nos hemos lanzado aquí, es algo que ya llevaba pensando bastante tiempo. Lo dije por las redes, bueno, no dije que iba a subir vídeos a YouTube, dije que de alguna manera iba a empezar a compartir todo lo que yo sabía para que la gente de manera gratuita pudiese beneficiarse de todo esto, pues bueno, sin tener que pagarle a nadie ni nada. A mí me encanta YouTube, he aprendido muchísimo por YouTube de personas que han hablado de temas de entrenamiento y de mil otras cosas que me han interesado en ciertos momentos de mi vida, lo han compartido gratis esas personas, yo lo he aplicado y me ha funcionado y, hostia, mola ver cómo hay gente que comparte lo que sabe de manera gratuita, no se guarda las cosas y ayuda a otras personas a que, bueno, si se toman el tiempo suficiente de ver estos vídeos y de aplicarlo en su vida, pues que tengan resultados, ¿no? Entonces, bueno, antes de empezar un poco con el tema del vídeo, que como ya sabéis de qué va el vídeo, está puesto en el título, es un vídeo muy básico, ¿vale? Es el primer vídeo que voy a subir, iré profundizando posteriormente en otros vídeos en temas más específicos sobre el entrenamiento híbrido, porque es algo que es lo que llevo enfocándome en este último tiempo, ahora diré por qué. Pero antes de hablar de todo eso, quiero hablar un poco de mí, ¿vale? Para que lo sepáis rápido, no voy a daros la chapa máxima, ¿vale? Yo soy Pablo, como he dicho, tengo 28 años, soy de un pueblo de la costa de Granada, Almuñécar. He decidido hacer estos vídeos porque quiero ayudar al Pablo de hace unos años, ¿vale? Yo soy una persona hiperdeportista de toda mi vida, desde que nací, he jugado al fútbol, al vóley, he hecho muchos deportes y en todos se me daba bien el deporte. O sea, típica persona que tú ves que da igual el deporte que haga, que en 3 días lo ha pillado y empieza a aumentar su rendimiento, por así decirlo, muy rápido, pues eso soy yo, ¿vale? Es una persona que se le da súper bien el tema del deporte. Estudié deporte, no hice ninguna carrera, hice el TESAF, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, yo por mi cuenta, viendo vídeos, a día de hoy con los podcasts, etcétera, pues de los temas que me han ido interesando, pues me he visto muchos vídeos. Ya te digo, como he dicho antes, yo he aprendido muchísimo a través de YouTube y es por eso por lo que yo hago este tipo de vídeos. Soy súper friki cuando algo me gusta, ¿vale? Y me veo muchísimos vídeos de gente que bueno, tiene conocimiento en ese área y los da un poco al mundo de manera gratuita y a mí eso pues me parece muy guapo, ¿vale? Yo, como he dicho, he hecho fútbol, he hecho vóley, he hecho ciclismo, le he dado muy fuerte al ciclismo, la verdad, friki total. Aquí donde me veis que peso 86 kilos, yo he pesado 62 kilos midiendo 1,80, ¿vale? Para que te haga una idea un poco de dónde estoy ahora y de dónde estaba hace 5 años. Después del ciclismo hice calistenia, también he estado haciendo gimnasio, culturismo a tope. Y ahí es donde me viene un poco, ¿vale? Ya nos vamos introduciendo en todo esto, el por qué me di cuenta de que la resistencia es súper importante sin tener ni puta idea de qué era el entrenamiento híbrido y me la pelaba lo que fuese el entrenamiento híbrido y en ese momento ni siquiera se hablaba de entrenamiento híbrido. Como he dicho, hice ciclismo y a mí el ciclismo me aportó algo que he visto en otro deporte, porque quizá el único deporte de resistencia como tal que he hecho. ¿Qué pasó? Que cuando yo dejé el ciclismo y me metí en calistenia, después culturismo, sí, me empecé a poner súper fuerte, pero yo subía las escaleras de mi casa y vivía en un segundo y de verdad que me cansaba, sobre todo cuando empecé a hacer gimnasio como tal. Yo me cansé me cansé de la calistenia, me fui al culturismo y me cansé del culturismo. ¿Por qué? Porque sí, me estaba poniendo muy grande, pero yo subía 3 escaleras o 4 y que me cansaba, ¿sabes? ¿No? Que mi resistencia estaba en -10. Entonces era como que era fuerte estéticamente, es fuerte estéticamente, pero me faltaba ese componente de yo sentirme bien, de poder subir escaleras y no estar ahogado, de poder irme a andar bien y no cansarme tanto. Y yo notaba mucho eso, y más aún cuando yo venía de haber tenido un cardio loquísimo, de hacerme 100 kilómetros con la bicicleta, hacer carreras de ciclismo. O sea, tú imagínate de dónde venía a dejar de hacer totalmente todo lo que está relacionado con el cardio y hacer solo fuerza. Perdí todo el cardio y yo noté ese desbalance, lo noté muchísimo, ya no solo en mi rendimiento, sino en mi... O sea, yo no me sentía igual de bien, la verdad. ¿Qué pasó? Que dejé el culturismo
culturismo, que yo no quería competir en nada. Yo iba al gimnasio, me reventaba vivo y fin, y me iba a mi casa. Quiero decir que yo ni quería competir ni quería hacer nada. Digo culturismo para que me entendáis. Full bodybuilding, como yo digo, ¿vale? ¿Qué pasó? Que yo, claro, me fui a la calistenia por dos cosas. Lo primero, estaba ya harto de estar metido en un gimnasio porque yo iba a un gimnasio que estaba justo debajo de mi casa y era un zulo. Entonces yo bajaba de mi casa, me metía en ese zulo y volvía a mi casa y era en plan, bueno, hostia, me estaba agobiando ya. Entonces volví a la calistenia, que yo la hacía como si de Almuñécar, como he dicho, un pueblo de la costa de Granada, yo la hacía en la playa. Había un parque de calistenia en la playa y eso me daba como libertad. Entonces dije, hostia, combino la calistenia, que eso me va a seguir dando fuerza, pero me hace falta resistencia, tío. Yo voy a ir a correr y voy a alternar 2 días de calistenia o 3, 2 días o 3 de correr. Yo todo esto sin saber ni lo que era el entrenamiento híbrido ni nada. En ese momento no se hablaba ni de eso. ¿Qué pasó? Que empecé a correr sin tener ni puta idea de cómo salía a correr, de qué manera combinarlo con la fuerza, medio fascitis plantar, estuve una semana o 2 que no podía ni andar, o sea, bueno, fatal todo, ¿vale? Fatal todo, y ya con el tiempo empecé a hacer CrossFit, que es lo que hago a día de hoy, y ahí es ya, después de 1 año y pico haciendo CrossFit que llevo, es donde realmente, mirándolo desde fuera, me he dado cuenta que una persona puede ser muy fuerte y puede ser muy resistente. Y tener ese componente que a mí me gustaba, que era el de sentirme bien. O sea, considero que cuando menos musculación estoy haciendo, que no quiere decir que no haga, claro que hago musculación, pero cuando menos musculación estoy haciendo, más resistencia estoy haciendo, más levantamientos más pesados estoy haciendo, es cuando mejor me veo físicamente, mejor me veo en cuanto a rendimiento, y es ahí cuando empecé a estudiar todo lo del entrenamiento híbrido, aprendiendo de personas que, bueno, pues son unas bestias, divulgan muchísimo, y es aquí donde quiero empezar un poco a explicar todo el tema este, ¿vale? Entonces, vamos al meollo. ¿Qué es realmente el entrenamiento híbrido y qué no es el entrenamiento híbrido? Porque ahí fuera hay miles de personas en Instagram que un poco tema marketing se ponen atletas híbridos y no son atletas híbridos. Bueno, voy a explicar primero qué no es un atleta híbrido, ¿vale? Un atleta híbrido no es esa persona que va al gimnasio y de vez en cuando va a correr para mejorar un poco su salud, para hacer etapas de definición, para verse un poco mejor. Realmente eso no es un atleta híbrido. ¿Por qué? Porque tu objetivo, en este caso que estoy hablando, es uno, que es estar fuerte. Pero no es ser súper resistente. Tú estás utilizando la resistencia para complementar un poco la fuerza, un poco más de salud, etcétera. Pero esto también puede pasar al revés. Típico maratoniano o futbolista que se apunta al gimnasio para hacer un poco de fuerza, para prevenir lesiones, para mejorar un poco su rendimiento en su deporte principal, ¿vale? Eso es entrenamiento concurrente, eso no es entrenamiento híbrido. Cuando tú haces un ejercicio de fuerza y utilizas uno de resistencia para mejorar tu objetivo principal, que es la fuerza, no es entrenamiento híbrido, es entrenamiento concurrente. Al igual que cuando tú haces un deporte de resistencia y vas al gimnasio y utilizas la fuerza para mejorar, prevenir lesiones, etcétera, en tu deporte principal, que es la resistencia, eso no es un atleta híbrido, un entrenamiento concurrente, ¿vale? Entrenamiento concurrente es cuando solo tienes un objetivo y utilizas algún tipo de entrenamiento, ya sea de fuerza o de resistencia, para mejorar en ese objetivo único que tienes, ¿vale? ¿Qué es un atleta híbrido? Un atleta híbrido es una persona que quiere mejorar tanto en la fuerza como en la resistencia por igual. Sería, por ejemplo, una persona que hace powerlifting y quiere levantar 300 kilos en sentadilla, 300 kilos en peso muerto y 200 kilos en press banca, a la misma vez quiere correr medias maratones y hacer buenos tiempos. Eso es un atleta híbrido, es una persona que le da la misma importancia a dos objetivos que son totalmente contradictorios y por consecuencia tienen una interferencia. Y esa es la dificultad que tiene el entrenamiento híbrido. Estás combinando dos disciplinas
que interfieren entre ellas, porque son totalmente diferentes a nivel metabólico. Tú le estás diciendo a tu cuerpo que sea súper fuerte, que levante un montón de kilos en muy poco tiempo, de manera explosiva, por ejemplo, en este caso, y a la misma vez le estás diciendo que economice la fuerza, que tiene que correr muchísimos kilómetros, que tiene que tener un buen sistema cardiovascular. O sea, tú le estás diciendo a tu cuerpo cosas totalmente diferentes. Ahí está la dificultad real de hacer un buen entrenamiento híbrido. Aquí vamos con el problema que tiene el entrenamiento híbrido. Que la interferencia es lo que pasa en tu cuerpo cuando tú intentas mejorar en un deporte de fuerza y en un deporte de resistencia a la misma vez, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque, como he dicho antes, tú tienes que entender que tú le estás diciendo a tu cuerpo que, por un lado, construya músculo, se haga explosivo, se haga fuerte, genere muchísima tensión mecánica y, por otro lado, le estás diciendo que sea eficiente, que gaste menos energía, que aguante más tiempo. O sea, son cosas totalmente diferentes que vuelve loco a tu cuerpo. Porque estás pidiéndole a tu cuerpo que genere adaptaciones totalmente contradictorias, ¿vale? Esto es súper importante y es una de las principales cosas que hay que tener en cuenta en el entrenamiento híbrido, que es la interferencia, que en este vídeo no me voy a parar de verdad porque es súper extenso. Voy a hacer un vídeo sobre la interferencia y cómo minimizar la interferencia en tu entrenamiento para que realmente puedas conseguir montarte tu propia planificación de entrenamiento híbrido fetén, ¿vale? Sí que es importante saber una cosa, y es que la interferencia no afecta igual a una persona principiante que a una persona avanzada, porque la persona principiante entra en juego una cosa que se llama el efecto de novedad, ¿vale? ¿Qué es el efecto de novedad? El efecto de novedad es que una persona que es principiante, da igual lo que le haga, da igual de la manera en la que se lo haga, que va a mejorar. ¿Por qué? Porque viene de un punto nulo. Entonces, cualquier cosa que tú le des a su cuerpo lo va a absorber, ¿vale? Ese es el efecto de novedad que tiene una persona. Eso es por lo que una persona al principio, da igual que tú lo pongas a correr y a entrenar fuerza el mismo día, que va a mejorar en fuerza y va a mejorar en resistencia, porque esa interferencia al principio no va a existir, porque viene de nada. Entonces, da igual lo que le haga, que va a mejorar. ¿Cuándo viene el problema? El problema viene cuando esa persona ha avanzado un poco, o cuando esa persona ya viene de tener cierto nivel. Ahí es donde viene el problema y donde realmente la interferencia juega un papel muy gordo, ¿vale? Se ha visto en estudios científicos que la interferencia afecta sobre todo a la fuerza. Ya lo pondré más adelante si alguien se quiere informar de todo esto. Hickson, que creo que se llamaba, en 1890 hizo un estudio y ahí vais a ver. Traeré ese estudio aquí, traeré un vídeo de la interferencia como he dicho, pero la interferencia se produce sobre todo sobre la fuerza, y eso es lo que tiene que tener en cuenta una persona que ya lleva cierto tiempo entrenando la fuerza y la resistencia, que viene de ser quizá una persona principiante, que ve que avanza, pero ve que ha llegado a un punto en el que se estanca, y eso le va a pasar a una persona que ya tiene ciertos niveles de entrenamiento y quiere empezar a hacer un entrenamiento híbrido, que no va a poder avanzar, se puede lesionar, va a tener sobreesfuerzo. ¿Por qué? Porque hay que saber planificar súper bien un entrenamiento híbrido para que no haya interferencia y pueda avanzar tanto en la fuerza como en la resistencia. Entonces, la pregunta, ¿se puede ser fuerte y se puede ganar músculo y se puede ser resistente? 100% sí, pero una cosa voy a dejar clara, nunca vas a ser tan fuerte como un culturista, nunca vas a ser tan fuerte como un powerlifter, nunca vas a ser tan fuerte como un halterófilo. ¿Por qué? Porque esas personas se dedican 100% a un solo objetivo y sus demandas constantes están enfocadas en un solo objetivo, ¿vale? Pero tampoco pienso que sea nuestro objetivo ni de las personas que están intentando hacer un entrenamiento híbrido. Igualmente, te puedes poner muy fuerte y a la misma vez ser muy resistente si sabes cómo hacerlo. Entonces, pequeño recap
de los puntos, ¿vale? Entrenamiento concurrente, tu objetivo es uno, ya sea fuerza o ya sea resistencia, y utilizas el otro, ya sea fuerza o ya sea resistencia, para mejorar en tu deporte principal. Eso es un entrenamiento concurrente, ¿vale? Entrenamiento híbrido es cuando tú tienes dos o más objetivos que compiten entre ellos a través de, en cuanto a la recuperación, en cuanto a los sustratos energéticos, en cuanto a, bueno, todo lo que está explicando un poco por encima. Eso es un poco lo principal, ¿vale? Se tiene que tener en cuenta, por consecuencia, si tu idea es ser un atleta híbrido, la interferencia, ¿vale? Que la interferencia, o bueno, no quiere decir que no vaya a ganar fuerza y no vaya a ganar resistencia a la misma vez, 100% sí, hemos dicho, pero tienes que saber cómo hacerlo, y eso es lo que vamos a aprender aquí, porque si no lo tienes en cuenta, mucha gente lo que hace es juntar una programación de fuerza y juntar una programación de resistencia, unirlas las dos, y lo que hacen es, pues sin más, sobreentrenarse a otros niveles, tener lesiones, o sea, estancamiento. Lo peor que puedes hacer es tratar a la fuerza y a la resistencia como si fuesen cosas totalmente diferentes si tu intención es mejorar en las dos. Tienes que tener en cuenta que tú estás trabajando dos cosas que compiten entre ellas metabólicamente, y que tú tienes que saber cómo entrenar eso si tú quieres avanzar en las dos, no perder masa muscular, no lesionarte, rendir bien, etcétera, 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 ¿vale? Es un poco por encima el vídeo, primer vídeo, relax, aquí en el sofá de la casa, a gusto, camiseta de tirantes, pero pantalones de abuelo, aquí somos reales, ¿vale? Así que seguiré trayendo vídeos, seguramente el siguiente vídeo será hablando de la interferencia, no lo sé, no sé ni siquiera cuánta gente verá este vídeo, a lo mejor lo ve uno, ¿sabes? O no lo ve ni mi madre, no lo sé, pero si alguien ve este vídeo, le interesa un poco lo que es el entrenamiento híbrido, está ya harto de estar yendo solo al gimnasio, o haciendo solo fuerza, la que sea, o está harto de hacer solo resistencia, la que sea, y quieres empezar a enfocarte un poco en las dos vías a la misma vez, tanto fuerza como resistencia, y te gustaría aprender a cómo montarte tu propia programación sin que haya interferencia, teniendo en cuenta las, 100.000 cosas que hay que tener en cuenta. Hablaré de pliométricos y cómo implementarlo en tu entreno y la importancia de los pliométricos. Hablaré de muchísimas cosas, ¿vale? Si hay algo en concreto que tú quieras aprender acerca del entrenamiento híbrido, que tú piensas que te está lastrando, o que te pasa y no sabes por qué, o que te gustaría aprender para empezar a aplicar, déjamelo en los comentarios. No sé cómo se hace estas cosas, porque es la primera vez en mi vida que estoy empezando a hacer eso. Por aquí te dejo mi Instagram, subo un poco mi día a día del deporte. Seguramente si me sigues me verás todos los días entrenando, no me vas a ver haciendo otra cosa, porque lo que he dicho es, me encanta entrenar. Subo un poco por ahí mi entreno y poco más ahora mismo. Seguramente que en un futuro empiece a compartir un poco lo que hago aquí, pero en corto formato, aunque no es mi idea. Mi idea es, pues bueno, hablar aquí en vídeo un poquito más largo. Así que nada, el que se haya quedado hasta el final, muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que te haya ayudado un poco. Primer vídeo para poner un poco en contexto de quién soy, de qué es lo que va a ser de este canal. Entrenamiento híbrido, cómo mejorar tanto en fuerza como en resistencia a la misma vez, sin que eso tenga interferencia, y bueno, muchas más cosas. Si alguien quiere algo en concreto, que me lo deje en los comentarios, y estamos ready, ¿vale, chavales? Nos vemos en próximos vídeos. Let's go.